Sigamos siendo importantes el uno para el otro, dijo al dejarme. No imaginó que sin mi dinero ni mi tiempo, su cariño se evaporaría más rápido que sus excusas. Mi nombre es Caleb. Debería haber notado que algo no andaba bien cuando Savannah me sugirió vernos en nuestro café habitual un martes por la mañana, en vez de desayunar en casa como siempre hacíamos. En 4 años juntos, jamás había propuesto un encuentro formal en Green Coffee a menos que tuviera algo planeado. Yo manejo un servicio residencial de plomería en Richmond, así que mi horario es flexible. Savannah, en cambio, trabajaba como coordinadora de marketing y construía su blog de bienestar, por lo que solía dedicar sus mañanas a crear contenido y preparar sus batidos verdes. Llegué al café pensando que quizá quería hablar de las vacaciones o de alguna nueva idea para monetizar sus tutoriales de meditación. Pero no. Ya estaba sentada en nuestra mesa de la esquina, con las manos rodeando un latte de lavanda y esa expresión serena que había perfeccionado para sus historias de Instagram. Caleb, he estado haciendo mucha introspección últimamente, comenzó con ese tono etéreo que usaba cuando hablaba de chakras o de Mercurio retrógrado. Siento que el universo me está llamando a seguir un camino diferente. Dejé mi café negro sobre la mesa y esperé. 4 años de relación con alguien que hablaba idioma espiritual me habían enseñado a no interrumpir hasta poder traducirlo al lenguaje normal. Necesito crear espacio para mi crecimiento personal, continuó, mirando por la ventana como si recibiera sabiduría ancestral. Quiero concentrarme en mi viaje espiritual sin las limitaciones de las estructuras tradicionales de pareja. Las limitaciones de las estructuras tradicionales de pareja. Yo cubría el 90% de la hipoteca de la casa adosada que compartíamos, mientras ella contribuía de forma esporádica entre sus proyectos creativos, pero aparentemente, el que limitaba era yo. ¿Qué estás diciendo exactamente, Savannah? Pregunté finalmente. Creo que debemos transformar nuestra conexión en algo más evolucionado, respondió. Tenemos este lazo del alma que trasciende las etiquetas románticas. Extendió la mano para tocar la mía, sus anillos plateados estaban fríos contra mi piel. Quiero que sigamos estando ahí el uno para el otro, apoyándonos en nuestros caminos, sin la presión de las expectativas convencionales. Lo que realmente quería era degradarme de novio a personal de apoyo no remunerado, conservando todos los beneficios. Sin obligaciones sentimentales de su parte, pero con alguien disponible cuando su auto se descompusiera o necesitara ayuda moviendo muebles para sus talleres de bienestar. Observé su rostro, el maquillaje perfectamente aplicado, el vestido bohemio que lucía bien en las fotos. Esto no era una epifanía espiritual. Era una estrategia de salida cuidadosamente calculada. Así que, ¿quieres terminar, pero seguir siendo amigos?, dije despacio. No terminar, corrigió rápido. Transformar nuestra dinámica. Evolucionar más allá de las construcciones sociales que limitan las conexiones auténticas. La ironía no pasó desapercibida. Alguien que predicaba vivir con autenticidad estaba usando el discurso más artificial posible para terminar con su pareja, pero en lugar de discutir o exigir explicaciones reales, la sorprendí. Está bien, respondí con calma. Sus cejas perfectamente delineadas se arquearon un poco. ¿Está bien? Sí, si eso es lo que necesitas para tu viaje espiritual, lo respeto. Tomé un sorbo de café mientras la observaba procesar mi reacción tranquila. Ella hablaba de apoyarnos mutuamente, pero yo ya estaba elaborando mi propia definición de lo que significaba eso. Y presentía que su versión de estar ahí estaba a punto de recibir un baño de realidad. La expresión de alivio que cruzó su rostro fue seguida por una ligera sombra de decepción. Probablemente había esperado drama, lágrimas, súplicas, algo que reafirmara su decisión mientras alimentaba su ego. Pero lo único que obtuvo fue mi aceptación serena. Me alegra que lo entiendas, dijo, aunque se notaba un poco confundida. Temía que lo tomaras a mal. Para nada. Es maduro de tu parte reconocer lo que necesitas. Nos abrazamos afuera del café. Me susurró algo sobre cómo nuestras almas seguirían conectadas a través del tiempo y el espacio. Yo le deseé que manejara con cuidado y la vi alejarse con ese caminar pausado y consciente que había adoptado desde que empezó con sus prácticas de meditación. 20 minutos después, estaba de vuelta en la casa adosada que habíamos compartido 2 años, viéndola con otros ojos. Pagaba $2.200 de los $2.400 de la hipoteca mensual, mientras Savannah apenas contribuía $200 cuando le iba bien con su blog. También cubría los servicios, la mayoría de los alimentos y todo el mantenimiento, porque, según ella, los roles tradicionales eran parte de su camino espiritual cuando se trataba de plomería y electricidad. Travis, nuestro inquilino del sótano, pagaba $600 al mes por su habitación, pero ese dinero iba directamente a Savannah, ya que ella había gestionado el acuerdo. Empecé a hacer cuentas mentales, algo que debía haber hecho mucho antes.
Savannah ganaba unos $35.000 al año en su trabajo de marketing, más unos $3.000 adicionales de sus publicaciones de bienestar cuando conseguía patrocinadores. Tenía préstamos estudiantiles de $400 mensuales y deudas en tarjetas por inversiones en desarrollo personal, retiros costosos y programas de certificación que supuestamente desbloquearían su potencial. Sin mi apoyo, tendría que cubrir $2.200 de hipoteca y $300 en servicios con apenas $2.400 de ingresos mensuales. Las matemáticas eran claras, su viaje espiritual estaba a punto de chocar con una lección muy terrenal sobre finanzas. Saqué mi teléfono y comencé a buscar departamentos de una habitación cerca de mi taller. Si Savannah quería evolucionar más allá de las estructuras convencionales de pareja, podía empezar por evolucionar sin depender de su ex para mantener su estilo de vida. En menos de 48 horas, encontré un apartamento sencillo a 15 minutos de mi trabajo y programé la mudanza para fin de mes. Savannah estaba arriba, en lo que antes había sido nuestra oficina compartida, seguramente preparando algún post sobre abrazar el cambio y confiar en el universo cuando me acerqué a la puerta. Oye, dije con tranquilidad, quería avisarte que me mudaré antes del 31. Lo solté como si hablara de una simple ida al supermercado. Ella levantó la vista de su computadora portátil, donde llevaba un buen rato editando una foto suya en posición de guerrera frente a la pared de ladrillo visto de nuestra sala de estar. ¿Mudándote? Pensé que íbamos a buscar una nueva manera de convivir. La estamos buscando. Tendrás que refinanciar la hipoteca o vender la casa. Cumpliré con mis obligaciones legales hasta entonces, pero no seguiré viviendo aquí. El color desapareció de su rostro como agua deslizándose por una tubería rota. Caleb, no era eso lo que quise decir cuando hablé de seguir estando ahí el uno para el otro, replicó, cerrando la laptop. Su supuesta serenidad se resquebrajaba a simple vista. Entonces, ¿qué quisiste decir exactamente? Pregunté. Podríamos apoyarnos emocionalmente mientras exploramos nuevas formas de relación. Tal vez podrías quedarte en el cuarto del sótano y dejar que las cosas fluyan, explicó, dándome la versión más suave posible de lo que en realidad quería. La traducción era sencilla, quería que yo pagara para vivir en mi propia casa, mientras ella salía con otras personas sin perder su seguridad económica. Eso no encaja con mi camino espiritual, dije, usando su propio lenguaje. Necesitamos espacio para crecer. Durante las 2 semanas siguientes, la realidad comenzó a golpearla de lleno. Vi a Savannah pasar por todas las emociones posibles, excepto aceptación, al comprender que reemplazar mis $2.200 mensuales era imposible con sus ingresos. Intentó de todo, meditaciones guiadas, sesiones de escritura terapéutica, incluso llamó a su coach de vida en busca de orientación urgente. Nada funcionó. Ninguna técnica podía aumentar su cuenta bancaria. Travis, nuestro inquilino del sótano que trabajaba turnos nocturnos como guardia de seguridad, fue testigo involuntario de toda su montaña rusa emocional. Vivía allí desde hacía 2 años, siempre reservado, saliendo solo a recoger el correo o usar la lavandería compartida. Oye, ¿qué está pasando arriba? Me preguntó una noche mientras cargaba mi camioneta con herramientas. Suena como si alguien se estuviera derrumbando todas las noches a las 11. Savannah está procesando algunos cambios, respondí con diplomacia. ¿Procesando? Anoche lloraba por teléfono sobre energías masculinas abandonadas y vínculos sagrados rotos. Pensé que alguien había muerto. Casi me reí. Y en cierto modo, alguien se había muerto, la versión de ella que podía costear su estilo de vida. Me limité a encogerme de hombros y seguir cargando. Travis, inteligente, decidió mantenerse completamente neutral en esa tormenta. Luego empezó su campaña para que cambiara de opinión. Primero vino la etapa espiritual, dejó cristales en mi mesa de noche con notas escritas a mano hablando de sanar nuestra conexión energética. Después, pasó a la negociación práctica, ofreció aumentar su aporte a la hipoteca a $400 al mes si reconsideraba irme. Cuando le recordé que aún le faltarían $1.800, sugirió manifestar abundancia juntos, con rituales de intención compartida. Caleb, no estás viendo el panorama completo, me dijo una noche, acorralándome en la cocina mientras empacaba la cafetera. Esto podría ser una oportunidad para crear algo nuevo, un desacoplamiento consciente que honre nuestra conexión de almas. La estoy honrando, respondí sin titubear. Te estoy dando exactamente lo que pediste, espacio para enfocarte en tu viaje espiritual sin las limitaciones de una relación tradicional. Su expresión se torció. Pero no quise que me abandonaras por completo. No te estoy abandonando. Estoy apoyando tu independencia. El pánico llegó cuando entendió que hablaba en serio. Empezó a publicar historias crípticas en Instagram sobre desafíos inesperados que ponen a prueba la fe y la importancia de confiar en los tiempos divinos. Sus seguidores del mundo wellness le ofrecieron frases bonitas, pero ni uno solo le ofreció dinero para pagar la casa.
Desesperada, se inscribió en plataformas para buscar compañeros de cuarto, publicó anuncios en Craigslist y preguntó a sus compañeros de trabajo si alguien necesitaba alojamiento. Las respuestas fueron un desfile de hombres inquietantes con intenciones obvias y estudiantes que no podían pagar ni la mitad de lo que ella necesitaba. Para la tercera semana, la serenidad inicial se había convertido en desesperación pura. Caleb, por favor, me equivoqué. Estaba confundida. Nuestra conexión es demasiado especial para perderla, dijo entre lágrimas mientras yo cargaba el último mueble. 6 meses antes, esa escena me habría destrozado. Ahora, solo me producía tristeza, por ella, por no entender las consecuencias de lo que pedía, por mí, por haber tardado tanto en poner límites. Savannah, no estabas confundida. Fuiste honesta al decir que querías algo diferente, y respeto eso. Pero no puedes tener un despertar espiritual y esperar que otros lo financien. ¿Y qué haré con la casa?, preguntó, con la voz quebrada. Resolverlo, contesté. Tengo fe en que podrás manejarlo. Le entregué mis llaves y me dirigí a la camioneta, dejándola en la puerta de una casa que ya no podía costear. Era la primera vez que entendía la diferencia entre apoyo emocional y rescate financiero. Mi nuevo departamento de una habitación era justo lo que necesitaba, limpio, funcional y libre de drama. Tenía un pequeño garaje perfecto para guardar mis herramientas y una cocina con presión de agua real, algo que llevaba meses sin arreglar en la casa porque siempre estaba ocupado resolviendo sus urgencias. La primera prueba de su "seguimos estando ahí el uno para el otro" llegó apenas 3 días después de mi mudanza. Eran exactamente las 7 en punto de la mañana cuando mi teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa de la cocina. El sonido no me sobresaltó tanto como la imagen que iluminó la pantalla, la foto de Savannah, una de esas selfies cuidadosamente tomadas durante uno de sus retiros de meditación. Su expresión era tan compuesta y tranquila que, irónicamente, contrastaba con la voz que escucharía segundos después. Caleb, gracias a Dios que contestaste, dijo con una mezcla de urgencia y frustración contenida. Mi auto se descompuso en Magnolia Avenue y está lloviendo a cántaros. Tengo una reunión con un cliente en menos de 1 hora. No sé qué hacer. Esa escena me habría hecho reaccionar de inmediato hace un tiempo. La versión antigua de mí ya estaría poniéndose los zapatos, tomando las llaves del camión y la caja de herramientas para ir a salvar la situación. Había estado tan acostumbrado a convertirme en su red de seguridad personal que ya ni lo pensaba, simplemente respondía. Pero esta vez no lo hice. Me serví un sorbo de café, dejé que el sabor caliente me despertara por completo y abrí mi laptop con calma. Suena como una situación bastante estresante, dije con una serenidad que no era fingida. Déjame pasarte algunos contactos de grúas confiables. Por un momento, solo escuché lluvia al otro lado de la línea. Luego vino su respuesta, cargada de esa expectativa que antes solía manipularme sin que yo me diera cuenta. ¿Grúas? ¿De verdad? ¿No puedes venir tú? Siempre sabes cómo arreglar estas cosas. Respiré hondo, sin perder la calma. Confío plenamente en que puedes resolverlo sola, contesté, casi como si estuviera devolviéndole sus propias palabras motivacionales. Henderson's Auto Repair es excelente para emergencias y AAA suele responder bastante rápido en esa zona. Tienes esto bajo control. Le envié 3 contactos distintos, uno tras otro, acompañados de un mensaje alentador sobre su capacidad para resolver problemas. No fue sarcasmo, quería que realmente se hiciera cargo. 20 minutos después, me escribió para decirme que habían remolcado el auto y que su cliente había reprogramado la cita. Pero la forma seca en que redactó su mensaje dejaba claro que esperaba que yo apareciera, como siempre. Lo que no esperaba era que esa rutina ya no existía. Una semana después, llegó el siguiente incendio, que antes habría apagado sin pensarlo. Ella estaba organizando uno de sus talleres de bienestar en la sala de su casa, algo sobre manifestar abundancia a través de la alineación de chakras. Sonaba exactamente como todo lo que publicaba en sus redes, lleno de frases inspiradoras y velas aromáticas. La noche anterior al evento, el fregadero de la cocina decidió atascarse. Lo curioso es que al principio no me llamó de inmediato. Intentó solucionarlo sola con un desatascador, lo cual ya era un pequeño avance en su camino hacia la autosuficiencia. Pero cuando el agua estancada empezó a oler mal y nada funcionaba, mi celular volvió a vibrar. La cocina huele horrible, Caleb. Tengo 12 personas confirmadas para mañana a las 9. Esto es un desastre. Bueno, suena como una gran oportunidad para aprender algo nuevo, respondí con un tono tranquilo, sabiendo perfectamente que eso la descolocaba. Hay tutoriales excelentes en YouTube para este tipo de cosas, y en la ferretería de McKinley tienen todo lo que podrías necesitar. Solo evita usar químicos si planeas destaparlo tú misma con un cable. No sé cómo usar uno de esos cables. ¿No podrías venir y arreglarlo rápido, por favor? Su voz oscilaba entre la súplica y la frustración. Confío en ti, Savannah.
A veces el universo nos manda pequeños desafíos para ayudarnos a crecer, le respondí, usando exactamente el mismo lenguaje motivacional con el que ella solía hablarme cuando quería que yo cambiara. Esa fue una conversación distinta a tantas anteriores. No hubo gritos, ni manipulación abierta, solo un leve silencio antes de que dijera, está bien. Horas después, me llegó una foto en su historia de Instagram, sus manos cubiertas de suciedad sujetando una serpiente de drenaje barata, acompañada de una leyenda sobre descubrir la fuerza interior a través de los desafíos inesperados. Y lo había logrado. Lo hizo sin mí. Por primera vez en mucho tiempo, su independencia no fue un ataque hacia mí, sino un reflejo de su crecimiento. Irónicamente, me gustó más verla así que cuando esperaba que yo cargara con todo. La prueba más complicada vino con un clásico, Abigail, su hermana, y sus eternos retiros espirituales en la montaña. Cada vez que surgía uno, Savannah ofrecía mi tiempo como si me perteneciera, y nuestra casa se convertía en una guardería improvisada para Rhett y Harper, los mellizos trepadores de 3 años. Esta vez, las cosas fueron distintas desde el principio. Rhett y Harper están imposibles, me dijo, casi sin saludar. No puedo con ellos sola todo un fin de semana. Entiendo, respondí con calma. Hay muy buenos servicios de cuidado infantil que cubren fines de semana. Puedo recomendarte algunos. Eso cuesta como $400. Abigail no puede pagar eso, dijo, como si el costo automáticamente me convirtiera en la solución. Entonces tal vez Abigail deba replantear su retiro o buscar otra alternativa, repliqué. No eres responsable de financiar las vacaciones de otros, Savannah. La conversación dio vueltas durante casi 20 minutos. Primero vinieron las culpas familiares, después los discursos sobre los verdaderos amigos y el sacrificio compartido. Pero no me moví un centímetro. Lo único que ofrecí fue apoyo emocional y recordarle que ella también podía resolverlo sin depender de mí. Al final, lo hizo. Contrató a una adolescente del vecindario por $50 al día. Los mellizos estuvieron bien, el retiro de Abigail se llevó a cabo sin incidentes y Savannah, aunque insistió varias veces en recordar lo fácil que era todo cuando estábamos juntos, no pudo ocultar que se sentía satisfecha consigo misma. Me di cuenta entonces de que cada episodio tenía la misma estructura, primero, pánico, luego, la expectativa de que yo apareciera como salvador, después, mi redirección suave hacia su autonomía, y finalmente, el éxito que terminaba siendo publicado en redes sociales como si se tratara de un capítulo de crecimiento personal. Con los años había creído que ayudar era amar, pero en realidad lo que hacía era impedir que ella aprendiera a sostenerse sola. Y, al mismo tiempo, yo no sabía cómo dejar que otros enfrentaran sus problemas sin cargar con ellos. Nuestra nueva dinámica, aunque no fuera lo que ella había imaginado, era sorprendentemente más sana. Fue en medio de esa etapa de desapego cuando apareció Daisy. 3 semanas después de haberme mudado, recibí una llamada de Creative Solutions Marketing. Tenemos una emergencia, dijo una voz femenina, profesional pero con un matiz de desesperación. Nuestro baño principal se inundó durante la noche y tenemos reuniones con clientes todo el día. Tu número estaba en el directorio del edificio y eres el único plomero local que contestó tan temprano, puedes venir en 1 hora. Llegué antes incluso de lo previsto. El pasillo estaba encharcado, las oficinas tenían toallas improvisadas bloqueando la entrada del agua, y en medio de todo ese caos había una mujer de cabello oscuro recogido en un moño desordenado, jeans y una camiseta con el logo de la empresa. Estaba coordinando todo con calma y eficiencia, como si manejar emergencias fuera parte de su día a día. Tú debes ser Caleb. Soy Daisy, trabajo en diseño gráfico y redes sociales. Gracias por venir tan rápido, me dijo al verme. En ese momento la reconocí. La había visto en un par de eventos corporativos a los que Savannah me había arrastrado cuando aún estábamos juntos, aunque nunca habíamos hablado directamente. La diferencia es que ahora no soy el novio de Savannah, quien llegaba a esos lugares. Era simplemente yo. Siempre había destacado por su manera de involucrarse en las conversaciones técnicas en lugar de usar cada interacción como una oportunidad para promocionarse, lo que la diferenciaba claramente del círculo de Savannah. No hay problema, le respondí. Déjame revisar la situación y ver con qué estamos lidiando. La línea principal se había obstruido por raíces de árboles que habían invadido las tuberías. No era un trabajo particularmente complejo, pero sí lo suficientemente tedioso como para ocuparme toda la mañana. Mientras realizaba la reparación, Daisy apareció con una taza de café, y en lugar de quedarse al margen, comenzó a hacerme preguntas inteligentes sobre el proceso. No era charla vacía, realmente quería entender cómo funcionaban los sistemas internos del edificio. Eso me sorprendió, especialmente después de pasar años viendo cómo los ojos de Savannah se perdían cada vez que yo mencionaba algún detalle técnico de mi trabajo. Entonces, ¿las raíces pueden romper las tuberías?, preguntó mientras me observaba despejar el bloqueo. Parece un error de diseño.
En realidad tiene más que ver con la antigüedad de las instalaciones y las condiciones del suelo, le expliqué. Estos edificios antiguos no fueron construidos pensando en cómo crecerían los árboles con el tiempo. Lo importante es la prevención, es mucho más fácil mantener que reparar. Me detuve un momento al notar su comentario. La mayoría de las personas solo quieren que arregles las cosas rápido y barato, sin cuestionar nada. Ella no. Cuando terminé el trabajo, Daisy insistió en acompañarme personalmente en el proceso de facturación, en lugar de delegarlo en la administradora de la oficina. Sé que fue una llamada de emergencia, dijo, y quiero asegurarme de que recibas un pago justo. Muchos contratistas terminan perjudicados cuando las empresas alegan problemas de presupuesto después de que todo está hecho. Después nos quedamos hablando unos 20 minutos más. Me contó su frustración con la cultura de redes sociales, algo irónico considerando que gestionaba varias cuentas corporativas. Lo peor es cuando la gente confunde publicar valores con realmente vivirlos. Tu feed de Instagram no es tu personalidad, comentó con una sonrisa incómoda. Perdón, probablemente estoy compartiendo de más. Es solo que, es refrescante hablar con alguien que parece auténtico. Justo estaba pensando lo mismo de ti, respondí. La conversación fluyó con una naturalidad que hacía mucho no experimentaba. No había agendas ocultas ni filtros calculados, solo dos personas hablando desde lo que pensaban. Cuando mencionó que le encantaban las películas clásicas y los proyectos caseros de fin de semana, terminé sugiriendo tomar un café juntos, olvidando por completo que trabajaba con Savannah. Me encantaría, respondió. Pero debo aclarar que tenemos una conexión en común. Savannah ya me había hablado de ti. No me di cuenta de que habían terminado hasta esta semana. ¿Cómo lo supiste? Pregunté. Ha estado publicando sobre transiciones inesperadas de vida y de aprender a confiar en el universo en tiempos difíciles. Además, pidió a todo el equipo si alguien conocía a un buen candidato para compartir vivienda. No pude evitar reír. Suena exactamente a ella. ¿Eso te incomoda? No, en realidad no, respondió encogiéndose de hombros. Savannah y yo casi no hablamos fuera del trabajo. Tenemos filosofías muy distintas. Durante las siguientes 2 semanas, Daisy y yo nos vimos para tomar café un par de veces, y luego pasamos a una cena formal en una cervecería local. La diferencia con mis citas con Savannah era evidente. Daisy insistía en dividir la cuenta, llegaba puntual y mostraba verdadero interés por mis planes laborales y mis proyectos personales. Me habló de su trabajo independiente como diseñadora y de su gato rescatado, Bo, un juez de carácter muy estricto, según ella. Odia a mi ex hasta hoy, me dijo riendo, pero adoró al esposo de mi excompañera de cuarto desde el primer día. Tiene una especie de radar para la gente. ¿Y cuál es su veredicto sobre mí? Pregunté en tono de broma. Aún por determinar, contestó, pero últimamente ha estado sorprendentemente amigable. Eso es buena señal. Esa primera cita duró 4 horas. Hablamos de nuestros peores errores en renovaciones, de cine clásico, sobre todo de Hitchcock, y descubrí en ella una manera de escuchar que me recordó por qué disfrutaba conversar. Su risa era espontánea, sin la perfección medida que Savannah usaba para proyectar su imagen en redes. Al salir, me di cuenta de que llevaba días sin pensar en los dramas de Savannah, y eso, para mí, ya era progreso. Mientras yo comenzaba a entender lo que era una relación sana, Savannah se daba cuenta de que reemplazar a un buen compañero de vivienda no era tan simple como publicar frases inspiradoras en Craigslist. Tras 3 semanas de entrevistas cada vez más desesperadas, terminó aceptando a Hunter, un recién graduado de 22 años que trabajaba en un call center. No podía cubrir todo, pero al menos aportaría $800 mensuales. Me enteré de la llegada de Hunter gracias a Travis, que había empezado a escribirme casi a diario para contarme el desastre que se estaba gestando arriba. El tipo llegó con 6 cajas de Amazon y una silla gamer, me escribió. Al segundo día ya tenía montado un set de streaming en la sala. Savannah anda murmurando cosas sobre energías negativas y malas vibras. En menos de una semana, el supuesto chico responsable reveló su verdadera personalidad. El rol de graduado confiable desapareció más rápido que las sesiones de meditación matutina de Savannah. Convertía las áreas comunes en un depósito personal, dejaba platos sucios acumulados en el fregadero durante días y llenaba las encimeras con su colección de polvos de proteína. Su idea de limpiar consistía en rociar ambientador y fingir que todo estaba en orden. Pero lo peor era su vida social, llevaba a distintas parejas al departamento 3 o 4 noches por semana, convencido de que las delgadas paredes del adosado ofrecían privacidad. Travis, que trabajaba turnos nocturnos y necesitaba dormir durante el día, terminó usando tapones para los oídos y buscando departamentos en Internet. Ya no tengo edad para este circo universitario, me dijo en una de nuestras conversaciones. Ayer llegué y había una chica preparando el desayuno en ropa interior mientras Hunter dormía en el sofá.
Nunca imaginé que una simple convivencia entre compañeros de piso pudiera transformarse en un campo de batalla emocional y logístico. Al principio, Savannah tenía la esperanza de que compartir la vivienda sería una experiencia armoniosa, una de esas historias que uno recuerda como una etapa de crecimiento personal y anécdotas divertidas. Pero la realidad fue mucho más cruda. Hunter, su otro compañero de casa, no solo era desordenado y descuidado, era un especialista en evadir responsabilidades. Cada mes se repetía el mismo ritual. Llegaba la fecha de pago de los servicios básicos, y él olvidaba transferir su parte. Cuando Savannah o Travis le recordaban la deuda, respondía con la misma excusa reciclada, que su trabajo en el call center tenía horarios de pago cambiantes y que ese mes, justo ese mes, el depósito se había retrasado. Lo curioso, y molesto, era que, mientras se quejaba de no tener dinero para pagar la luz, pedía comida por delivery todas las noches sin falta. No una ni dos veces a la semana, todas las noches. Burgers, tacos, sushi, ramen, era como si llevara un festival gastronómico privado mientras los demás apretaban el cinturón para mantener el departamento a flote. Su aporte a la convivencia era casi una burla. Cuando finalmente aportaba algo, se limitaba a comprar el papel higiénico más barato que encontraba, y lo dejaba en el pasillo como si con eso limpiara su conciencia. Savannah, que al principio intentaba mantener su aura de calma y su imagen de gurú espiritual en redes, empezó a mostrar las grietas. Sus publicaciones en Instagram, que antes estaban llenas de fotos perfectamente iluminadas de sesiones de meditación, mensajes de paz interior y rituales con velas aromáticas, fueron mutando poco a poco. Ahora hablaba de aprender paciencia con personas difíciles, de buscar equilibrio en medio de la tormenta. Intentaba sonar sabia, pero cualquiera con dos dedos de frente podía notar que estaba, en realidad, al borde de los nervios. Su compromiso espiritual se estaba desmoronando, y su audiencia lo percibía, sus likes bajaban, los comentarios se volvían escasos y la interacción se desplomó. Lo que alguna vez parecía un viaje espiritual inspirador se convirtió en un diario público de quejas sobre platos sucios, toallas tiradas en el baño y música a todo volumen a las 3 de la madrugada. La ruptura definitiva de esa frágil convivencia llegó una noche de fin de semana. Savannah había viajado a visitar a sus padres y Hunter, sintiéndose dueño del lugar, decidió organizar una fiesta improvisada. No avisó a nadie. Simplemente abrió las puertas, subió el volumen de la música y empezó a llegar gente. Travis, que vivía en la parte baja de la casa, me empezó a mandar mensajes como si estuviera reportando una zona de guerra. Caleb, hay como 20 personas aquí. Uno acaba de vomitar en el jardín delantero. La música está tan fuerte que ni mis audífonos con cancelación de ruido sirven. Estoy seguro de que algo caro se rompió arriba. Yo estaba en casa, tratando de descansar, pero cada mensaje parecía el capítulo de una historia que se salía más de control. Cuando amaneció, la escena era digna de una crónica policial, manchas de vino tinto incrustadas en el piso de madera, una mesa de centro hecha trizas, botellas vacías en cada rincón y una queja formal de los vecinos por el ruido ensordecedor. Cuando Savannah regresó el domingo por la tarde, la expresión de calma que solía fingir desapareció. No fue una escena tranquila. Fue una explosión. Travis, desde el sótano, escuchó perfectamente sus gritos. Ella hablaba de respeto, de energía espiritual contaminada, de cómo habían profanado lo que para ella era un santuario personal. Lloraba, temblaba de frustración y repetía que había hecho de ese lugar un espacio para su crecimiento interior. Mientras tanto, Hunter solo alzaba los hombros, mascando chicle y diciendo: «Relájate. Te paso $20 por Venmo para limpiar». Travis me confesó después que por un segundo pensó que Savannah iba a lanzarle algo a la cabeza. Y francamente, no la culpaba. Fue en ese punto cuando mi celular empezó a sonar una y otra vez. 3 llamadas perdidas de Savannah. Cuando contesté, lo único que escuché al principio fueron sollozos entrecortados. «Caleb, necesito tu ayuda. Hunter destruyó todo. No sé qué hacer. Nunca he tenido que desalojar a alguien. Esto me sobrepasa». Le respondí con calma, tratando de ordenar la conversación. Le pregunté si había buscado orientación en alguna organización de derechos de inquilinos, pero ella solo repitió entre lágrimas: «No puedo con esto sola. Tú siempre has sabido cómo manejar gente difícil, y todo lo legal. Por favor, me estoy ahogando». Yo sabía exactamente lo que ella esperaba, que me apareciera como siempre, que arreglara todo, que limpiara el desastre emocional y legal como tantas otras veces. Pero esta vez no. Esta vez le hablé con firmeza. «Savannah, confío en ti. Esta es la clase de situaciones que nos obligan a aprender habilidades nuevas. Puedes hacerlo. Pero no quiero aprender nada nuevo, Caleb. Solo quiero que esta pesadilla termine». Su sinceridad, aunque desesperada, me desarmó un poco.
Le di los contactos de 2 organizaciones de defensa para inquilinos y le expliqué paso a paso cómo documentar los daños y cómo plantear la salida voluntaria de Hunter antes de llegar a instancias legales. También la animé a confiar en sí misma para resolverlo. Lo que no le ofrecí, y lo que claramente ella esperaba, fue ir personalmente a poner orden. Y entonces ocurrió lo que no esperaba, la noticia bomba vino de Blake, su hermano. Daisy y yo llevábamos saliendo 6 semanas y como cada sábado, fuimos al mercado de agricultores en el centro. Era nuestro ritual, recorrer los pasillos, probar quesos artesanales, debatir si las manzanas verdes eran mejores que las rojas, reírnos de los precios exagerados del pan orgánico. Estábamos en eso cuando escuché mi nombre. Caleb, hermano, ¿qué haces aquí? Me giré y vi a Blake acercarse con una sonrisa que le ocupaba la cara entera. Llevaba una bolsa de verduras como si fuera a alimentar a un batallón. Trabajaba en la misma empresa de marketing que Daisy, aunque en otro departamento. Siempre había sido el más sensato de la familia de Savannah, fue él quien me ayudó a instalar el sistema de seguridad en la casa de sus padres y quien realmente sabía por qué una conexión eléctrica bien hecha evitaba problemas. Blake, qué gusto verte. Ella es Daisy. La expresión de Blake cambió al instante, como si acabara de encontrar a una vieja amiga. Le dio la mano con entusiasmo. Daisy, tú eres la diseñadora gráfica, ¿verdad? He oído cosas excelentes de ti desde el área técnica. Ese nuevo portal que diseñaste es una maravilla. Intuitivo, funcional. Raro encontrar eso hoy. Ella se rió, algo nerviosa pero feliz. Gracias, eso significa mucho. Aunque la verdad, si no fuera por Blake, nada habría funcionado tan bien. Yo sé lo básico de backend, pero él hizo la magia real. Mientras ellos hablaban de trabajo, yo sostenía una bolsa de zanahorias orgánicas y sentía que presenciaba algo que marcaría un antes y un después. Blake siempre me había tenido aprecio. Cuando me crucé con él tras la ruptura con Savannah, era obvio que no entendía qué había pasado. Y ahora estaba viendo que yo había seguido adelante. Que estaba con alguien de su entorno laboral. Alguien que él respetaba. Así que están saliendo, qué bien. Caleb, se te nota diferente. Más tranquilo. Honestamente, no te veía así de relajado desde hace años. Su entusiasmo era genuino. Daisy, este tipo es de los buenos, dijo señalándome con una sonrisa. Cuando los padres de Savannah tuvieron esa fuga de agua el invierno pasado, Caleb manejó todo en plena tormenta, y no aceptó ni un centavo. Eso suena exactamente a algo que harías tú, dijo Daisy, mirándome de una forma que me calentó el pecho más que cualquier café. Seguimos charlando como 20 minutos. Blake nos contó sobre la remodelación de su casa y me pidió consejos sobre sensores compatibles con el termostato inteligente que estaba instalando. Para mi sorpresa, Daisy se sumó a la charla con ideas bastante técnicas, lo que hizo que los dos conectaran aún más. Antes de despedirnos, Blake nos invitó a su fiesta de inauguración el mes siguiente y logró que Daisy prometiera ayudarle con sus diapositivas para presentaciones en la oficina. Nos vemos el lunes en el trabajo. Daisy, Caleb, tenemos que salir a tomar una cerveza pronto y ponernos al día. Mientras caminábamos hacia el auto, supe que ese encuentro no era una simple coincidencia. Era el inicio de un cambio que, tarde o temprano, llegaría a los oídos de Savannah, y alteraría por completo el delicado equilibrio que ella intentaba sostener. La noche siguiente, Blake llamó a Savannah durante su tradicional cena familiar. Yo no supe de esa conversación hasta 3 días después, cuando su comportamiento en redes sociales se volvió totalmente descontrolado. Según Travis, quien, con el tiempo, se había convertido en mi especie de informante no oficial, Blake mencionó de forma casual que me había visto en el mercado de agricultores acompañado de mi novia, esa chica muy cool de su oficina. Contó que me veía feliz, relajado, y que Daisy le había caído muy bien, sin imaginar que estaba detonando un auténtico terremoto emocional en su hermana. Por lo que Travis me relató, la reacción de Savannah fue descomunal, gritos, llanto y hasta lo que parecían muebles golpeando contra las paredes del piso de arriba. En cuestión de horas, desató una investigación digital digna de una serie policial, revisó cada publicación, historia y fotografía de Daisy, analizando fechas, lugares y comentarios. Guardó capturas de pantalla de cualquier detalle que pudiera señalar el inicio de nuestra relación. Con ese material, armó un relato a su medida y lo lanzó en un grupo de mensajes que incluía a todos nuestros amigos en común. En esa versión, yo era el traidor y Daisy, la villana que había estado persiguiéndome desde antes de que nuestra relación terminara. Según ella, llevaba meses engañándola emocionalmente y todo había sido cuidadosamente planeado para dejarla y estar con Daisy sin culpa. Por supuesto, convenientemente omitió sus propias aventuras en aplicaciones de citas apenas una semana después de nuestra ruptura. En ese tiempo, incluso había publicado historias en Instagram hablando de energía femenina divina y de cómo abría su corazón a nuevas posibilidades.
Su elaborado discurso de víctima se desmoronó en menos de un día. Nuestros amigos comenzaron a responder con sus propias pruebas, capturas de pantalla de sus publicaciones con distintos hombres, y mensajes donde hablaba abiertamente de necesitar espacio para explorar su camino espiritual. Alguien incluso recuperó el post exacto en el que escribió que estaba dejando atrás las estructuras tradicionales de pareja para descubrir su auténtico yo sin ataduras románticas. Travis me escribió riéndose: amigo, está perdiendo la cabeza. Pasó 4 horas investigando si existen implicaciones legales por salir con compañeros de trabajo de exparejas. Como si fuera a demandarte por rehacer tu vida. El golpe final llegó de parte de nuestro amigo Preston. Él recordó que la misma semana en que Savannah me dejó, lo había llevado a conocer a su practicante de energía tántrica, un tipo que cobraba $300 por sesiones de alineación de chakras a través de respiración íntima. Con esa revelación, su credibilidad se evaporó tan rápido como su cuenta de ahorros, y el grupo de mensajes quedó en silencio absoluto. Pero Savannah no se detuvo ahí. El caos que rodeaba su vida se intensificó cuando Hunter confirmó la predicción de Travis y desapareció en plena noche tras ser descubierto robando paquetes en el vestíbulo del edificio. El incidente estalló cuando la señora McKinley, vecina del 3B, lo confrontó por el extravío de su medicación y la administración del edificio intervino. Antes de enfrentar cargos, Hunter empacó su silla gamer y huyó, dejando tras de sí facturas impagas, daños materiales y un refrigerador lleno de bebidas energéticas vencidas. Como si todo eso no bastara, dejó una nota pegada a la mesa rota del living: perdón por el desastre. Buena vibra solamente. Según Travis, Savannah la encontró horas después y se quedó sentada en el suelo, mirando fijamente las notificaciones de ejecución hipotecaria. Sin la contribución económica de Hunter y con deudas acumuladas por los destrozos que dejó, su frágil equilibrio financiero se vino abajo como un castillo de naipes. 6 semanas después, el banco inició el proceso de ejecución hipotecaria y la imagen de gurú de bienestar independiente, que Savannah había alimentado con tanto esmero, se desmoronó junto a su puntaje crediticio. Terminó volviendo a la habitación de huéspedes en la casa de sus padres, en un suburbio de Virginia. Resultaba casi poético: alguien que había predicado durante años sobre manifestar abundancia y confiar en el universo había manifestado su regreso a la habitación donde aún guardaba trofeos de participación y anuarios escolares. Su cuenta de Instagram desapareció por 3 semanas completas. Cuando volvió a publicar, lo hizo con un tono radicalmente distinto: mensajes sobre reconstruir vínculos familiares, aceptar los giros inesperados de la vida y encontrar gratitud en medio de la tormenta. Era otra versión de ella, aunque todos sabíamos la historia real detrás de su repentino cambio espiritual. La gurú del bienestar que antes llenaba sus redes con afirmaciones sobre cómo merecer una vida de lujo ahora subía fotos de comidas sencillas preparadas en casa, acompañadas de frases sobre apreciar los placeres básicos de la vida. Mientras tanto, mi propia realidad empezaba a parecerse a algo que, en otra época, no me habría atrevido ni a imaginar con Savannah. Daisy se mudó a mi departamento cuando terminó el contrato de su anterior vivienda. Llegó con Bo, su gato de mirada inquisitiva, y una colección impresionante de libros de diseño vintage. El felino sometió mi hogar a un exhaustivo proceso de evaluación que duró 3 días. Solo cuando se apoderó de mi sillón de lectura favorito, Daisy interpretó que había recibido su aprobación oficial. Aquella convivencia empezó a fluir con una facilidad que nunca había sentido en mi relación con Savannah. Daisy no solo compartía los gastos sin que yo se lo pidiera, también se encargaba de su auto y mostraba verdadero interés en mis ideas para hacer crecer mi empresa de plomería. Gracias a sus aportes en marketing, diseñamos una página web profesional que duplicó el número de clientes en apenas 2 meses. Sus habilidades en diseño gráfico también dieron vida a unas tarjetas de presentación que parecían de una compañía mucho más grande de lo que realmente éramos. 6 meses después encontramos una joya escondida, una casa estilo artesano de la década de 1920, con pisos de madera originales, una cocina que pedía a gritos una renovación completa y un taller independiente que me hizo sentir como un niño en una tienda de herramientas. Daisy se enamoró del solarium trasero, con su luz natural perfecta para trabajar en sus proyectos de diseño freelance. El sótano tenía espacio suficiente para que Bo pudiera tener su complejo sistema de torres y túneles, y también para el set de videojuegos de Travis, que decidió alquilar la habitación extra cuando terminó su propio contrato de arriendo. Es como si al fin el universo se hubiera puesto de acuerdo, dijo Travis mientras nos ayudaba a mover muebles. Ustedes dos realmente tienen sentido juntos. Nada de espiritualidad fingida. Solo 2 personas que encajan y que saben trabajar en equipo. Tenía razón. Daisy y yo dedicábamos los fines de semana a transformar la casa. Elegir azulejos, debatir sobre paletas de colores y tomar decisiones prácticas podía parecer aburrido para Savannah, pero para nosotros era profundamente satisfactorio.
Cada paso era construir algo tangible y duradero, no solo una imagen bonita para las redes sociales. Nuestra primera gran obra fue la cocina. La visión estética de Daisy se unió perfectamente con mi conocimiento técnico de plomería y electricidad. Fueron 3 meses intensos de trabajo, documentando cada avance, no para acumular likes, sino para nosotros mismos y para futuras referencias. El resultado final fue un espacio que reflejaba quiénes éramos. Funcional, acogedor y con detalles que invitaban a largas conversaciones en las mañanas frente a una taza de café. 6 meses después de habernos mudado, me di cuenta de que no había sabido nada de Savannah en semanas. No había llamadas desesperadas, ni mensajes pidiendo apoyo emocional, ni relatos sobre sus procesos espirituales. Y, para mi sorpresa, ese silencio no me inquietaba, se sentía como el cierre natural de un capítulo que ya no me pertenecía. Había cumplido con sus propias palabras al pie de la letra, le ofrecí apoyo emocional a través de mensajes positivos, pero retiré toda ayuda práctica que había dado por sentada durante años. Y fue justamente eso, tomarla en serio, lo que hizo que su castillo de arena se desmoronara solo, mientras yo construía algo sólido con alguien que sí valoraba la reciprocidad. Fue durante un asado familiar que Blake me dio la última actualización sobre Savannah. Según me contó, estaba saliendo con un instructor de yoga que vivía en el garaje remodelado de la casa de sus padres y vendía aceites esenciales en redes sociales. Su gran plan era mudarse juntos a Costa Rica para abrir un centro de retiros ecológicos financiado por una campaña de donaciones que apenas había reunido $300 en 2 meses. Parece feliz, comentó Blake con un tono neutral. Distinta, pero feliz. Mamá cree que este tipo puede ser bueno para ella, sobre todo porque él también está sin dinero, así que no va a poder rescatarla de sus problemas. Y, por primera vez, no sentí ni rencor ni lástima. Le deseé sinceramente lo mejor. Algunas personas necesitan tocar fondo para empezar a construir algo auténtico. Tal vez Costa Rica sería para ella ese reinicio que llevaba tanto tiempo buscando. Por mi parte, yo ya estaba donde siempre quise estar, en una casa que remodelaba junto a Daisy, construyendo un futuro basado en respeto mutuo y colaboración real, sin frases vacías ni dependencias económicas disfrazadas de amor. La diferencia entre conformarte con alguien y elegir realmente a alguien nunca me había parecido tan evidente. Y, cada día, me sentía agradecido de que Savannah hubiera tenido el valor de terminar algo que, en el fondo, nunca había funcionado.